Ahora se analizan los fallos potenciales. A cada uno de esos componentes que ya nosotros sabemos para qué sirven y cuál es su función, nosotros tenemos que determinar qué pasa si se presenta un mal funcionamiento de cada componente, ¿verdad? Un mal funcionamiento es el modo de fallo de un elemento. Entonces, ¿cuál sería la forma en que falla cada una de esas partes de esos piezas que nosotros hemos hecho? Hay que agregar todos los mal funcionamientos posibles de cada una de las funciones de cada uno de los componentes, desde el elemento raíz hasta los elementos del sistema del nivel inferior hasta donde nosotros llegamos, donde usted empiece. En este punto no se limita por probabilidad de que ocurra, o sea que hay que utilizar la creatividad, hay que abrir la mente y ser creativo para poder sacar posibilidades de fallos. El caso más sencillo es la negación de la función. Es decir, no, eso no sirve para nada, es un adorno. Pero normalmente no es así. Los componentes por algo se encuentran en cada equipo, en cada producto, ¿verdad? Si no tiene función, no tendría lógica que existiera. Hay que ser tan preciso como sea posible en la descripción de las características de los fallos, descritas en términos físicos o técnicos. Hay que ser muy específico en cuál sería el fallo, qué tipo de fallo presentaría. Se existen diferentes características de fallo, teniendo en cuenta las causas, obviamente, que hay que hacer un análisis de causas, o los efectos, porque pueden ser ese doble análisis. ¿Cuál sería la causa del fallo y qué efecto presentaría ese fallo al cliente o en el proceso? Hay que manejarlo con un fallo diferente. Entonces, habría que hacer ese análisis doble de este es el fallo, cuáles serían sus causas y cuáles serían los efectos. Tenemos aquí otra vez, ¿verdad?, el producto que hemos tomado. Aquí dice proteger a pasajeros y comportamientos de la humedad. Esta es la función. Lo que estamos hablando acá es la parte superior. La función del elemento despiece de la función de esta pequeña parte. Función. Ahora, ¿cuál sería la falla? Pasajeros y compartimientos mojados. La falla acá sería infiltración de agua. Y la falla acá sería que no cierra automáticamente con la lluvia. Entonces sería la función y la falla. Hay que generar la red de fallos. Entonces, modo de fallo sería la infiltración de agua, ¿verdad? Que sería la falla que nosotros determinamos. ¿Cuál sería el efecto? Pasajeros y compartimientos mojados. El efecto de la falla. ¿Y la causa cuál sería? No cierra automáticamente con la lluvia este componente. Entonces a cada fallo asigne causas nivel inferior y efectos nivel superior. Los voy amarrando, ¿verdad? Cuarto, evaluación de los riesgos. Se hace a través de unos métodos, medidas preventivas, actividades planificadas para evitar que ocurra el fallo. Estas actividades preventivas son antes de que ocurra, ¿verdad? Cuando todavía no se ha materializado. La idea es no esperar a que se presenten los fallos, sino que actuar antes. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que ese fallo se materialice? Y las medidas de detección, actividades para la detención de la causa o el modo de fallo resultante. Yo tengo que tener una sistematización en la manera en que voy a hacer esa detección de esos fallos y cómo los voy a suprimir. La evaluación de los fallos va a tener en cuenta 3 puntos. Primero, la severidad. Con respecto al efecto, el mismo efecto debe tener siempre la misma evaluación. Entonces yo tengo que evaluar qué tan severo es que se presente ese fallo para el funcionamiento del producto, ¿verdad? ¿Qué tanto afecta que se presenta ese problema al funcionamiento normal? Porque a veces puede ser algo muy pequeñito que no nos afecta al funcionamiento,
Pero hay otras cosas que si se dan, otra falla que se da, se daña todo el funcionamiento del producto. Por eso tenemos que evaluar la severidad. Segundo punto, ocurrencia. Es la probabilidad de que ocurra la causa del fallo con respecto a los métodos de control preventivos. O sea, aunque nosotros tengamos métodos preventivos de control, se puede dar, se puede materializar. Entonces, ¿con qué ocurrencia se puede materializar ese fallo? Si de pronto se materializa muy fácilmente o es muy raro que se presente. Eso tengo que tenerlo claro también. Y el tercer punto es la detección. La probabilidad de que si no se detecta la causa o el modo de fallo con respecto a métodos de control de detección ya establecidos. O sea, ¿qué tan difícil es percibir que se presenta? ¿Qué tan complicado es saber que se va a dar ese fallo para nosotros, para los que estamos haciendo el proceso? Entonces son los 3 puntos que hay que tener en cuenta en la evaluación. Conociendo esos 3 componentes, hacemos la evaluación con esta tabla, en donde está la severidad, la ocurrencia y la detección. Del 1 al 10 calificamos. Por ejemplo, si la severidad de la ocurrencia del fallo es muy alta, porque el cliente puede quedar molesto y el producto puede ser inseguro, se califica con 9 o 10. Usted elegirá. Si es algo muy complicado, se le pone la máxima. Alta severidad, alto grado de insatisfacción del cliente o hace inoperable el producto, 7 u 8. Una severidad media, alguna insatisfacción del cliente, nota un deterioro en el desempeño del producto, de 4 a 6. Una severidad baja, ligera incomodidad del cliente, probablemente se note un pequeño deterioro del producto, de 2 a 3. Y el 1 es el cliente no lo nota y no pasa nada. La ocurrencia sería el número de productos en los cuales se presenta la falla, ¿verdad? Si se presentan más de 50.000 partes por millón de los productos, entonces es de 9 a 10. Entre 50.000 y 12.500 partes por millón de los productos en total, de 7 a 8. Entre 12.500 y 250 partes por millón, de 4 a 6. De 250 a 1 parte por millón, de 2 a 3. Y menor a 1 parte por millón, sería 1. Eso está relacionado con el índice de capacidad del proceso. Nosotros podemos trasladar esta ocurrencia de partes por millón y buscar en la tabla que nosotros manejamos del índice de capacidad por proceso y ver qué porcentaje o qué número del índice de capacidad equivale a las partes por millón, ¿verdad? Ahí hacemos la relación. Y en cuanto a la detección, si la detección es muy fácil de hacer, si es fácil de detectar, dice que hay una probabilidad de detección, el efecto siempre se puede detectar, se califica de 1 a 2. Si la probabilidad de detección es alta, probabilidad de detección, el efecto es casi siempre, sería de 3 a 4. Moderada, se puede detectar de 5 a 6. Baja, probablemente no se detecte el efecto, de 7 a 9. Y si no se puede detectar nunca, sería 10. Entonces, basándonos en esa tabla, nosotros hacemos la evaluación y calculamos el RPN, que sería la multiplicación de cada uno de esos datos. Ahora vamos a ver específicamente cómo, con unos ejemplos, cómo podrían darnos estos cálculos. El RPN que les mencioné es el número de prioridad de riesgo, ¿verdad? O sea que entre más alto me dé a mí ese número de prioridad de riesgo RPN, va a ser peor, ¿verdad? El riesgo va a ser más alto si me da el RPN superior. Entonces la idea es que sea un RPN bajo. La implementación de las acciones se reduce con la ocurrencia o la detección. Entre más fácil sea detectar, entonces el índice va a disminuir. Pero entre más veces ocurra, el índice va a aumentar. Entonces yo tengo que jugar
con esos datos. La severidad solo puede disminuir con un cambio en el diseño, ¿verdad? Entonces, aquí está todo lo de AMEF de proceso y todo lo de AMEF de diseño que tenemos que trabajar. Los dos son complementarios. El método más recomendable para la reducción de la ocurrencia o la detección es la implementación de sistemas Poca-Yoka o la aplicación de 6 Sigma y trabajo estándar. Todo lo que nosotros habíamos visto de aquí hacia atrás son herramientas 6 Sigma. Entonces la idea es implementar las herramientas 6 Sigma y el sistema de gestión de 6 Sigma. Con respecto al resultado del número de prioridad de riesgo, ese número de prioridad de riesgo es un valor que establece una jerarquización de los problemas a través de la multiplicación del grado de ocurrencia, severidad y detección. Este provee la prioridad con la que debe atacarse cada modo de falla identificado. Entonces yo priorizo con respecto al resultado. Aquí tengo una tabla de criterios donde me dice si el NPR le da 0, no existe riesgo de falla. Si le da de 1 a 124, existe un riesgo de falla bajo. Si le da de 125 a 499, el riesgo de falla es medio. Y si le da superior a 500, el riesgo de falla es alto. Pero usted puede categorizar sus resultados con respecto, por ejemplo, a un Pareto. Usted puede hacer un Pareto y ver los resultados del NPR y determinar cuál sería el riesgo con mayor resultado, mayor ocurrencia de NPR, mayor dato de NPR y trabajarle a los mayores. Si no quiere orientarse por este criterio, lo puede hacer por un Pareto. Esto que vemos aquí es un formato AMEF. Ahora vamos a desagregarlo. Aquí son 3 partes, si nos damos cuenta. La primera parte es el encabezado. La segunda parte viene siendo este pedazo hasta aquí. Y la tercera parte viene siendo esta parte de acá, donde está el plan. Entonces este es el encabezado que nos va a dar la información básica de la trazabilidad. Sirve para la trazabilidad del proceso. Por si acaso se presenta algún problema, yo tengo aquí toda la identificación. La necesito utilizar, la trazabilidad, para hacerle el seguimiento. Y más adelante vamos a ver un poquito más este encabezado. Este segundo aspecto de acá es el que se hace la identificación. Aquí vemos los componentes, por ejemplo, y se hace toda la valoración. Y acá hacemos los planes de acción. Vemos cómo sería una tabla para análisis de AMEF. El primer componente, como les había mencionado, es el encabezado, que me sirve para hacer trazabilidad, les había dicho. Entonces, en este encabezado tenemos, por ejemplo, a qué sistema pertenece, a qué subsistema, a qué componente. O sea que yo aquí hago la desagregación, ¿verdad? De lo general a lo particular. Entonces, mi sistema puede tener varios subsistemas y cada subsistema puede estar dividido en componentes, varios componentes. Entonces yo hago una desagregación y digo, voy a hacer un análisis de fallo, efecto y fallo de este componente en particular. Entonces aquí yo verifico cuáles son los artículos que se están estudiando, porque este componente puede tener varios artículos o varios productos. Y yo puedo hacer una muestra representativa de estos productos y puedo decir, yo voy a coger la muestra representativa y voy a hacer análisis de estos productos. Responsable del diseño viene siendo quién es el que trabaja en diseño, los modelos, porque yo puedo tener varios tipos de modelos, la fecha en que se hace, el equipo que se utiliza, el número de registro, se hace la trazabilidad a través del número, por ejemplo, de lote. Aquí puede ser el número de lote o el código de barras del producto.
la página, porque pueden ser varias páginas que se utilicen para hacer el análisis de trazabilidad. Preparado por quien lo hace, creado por y modificado por. Entonces yo hago ese análisis. Esto es para hacer trazabilidad. Todo esta es identificación, ¿verdad? Para identificar el producto que se va a analizar dentro del proceso productivo. Identificación para poder hacerle todo el análisis. El segundo aspecto viene siendo ya el análisis AMEF como tal. Aquí simplemente se hace un listado, ¿verdad?, de los componentes que se van a analizar. Entonces aquí ya el nombre del componente o el código del componente. Aquí pongo los códigos de los componentes para poder hacer el análisis. ¿Qué función realiza el componente? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la falla potencial que se puede presentar? Pueden ser varias fallas, A, B, C. Yo puedo redactar varias fallas, abrirle aquí espacio y puedo redactar varias fallas potenciales. La idea es que aquí se utilice la creatividad. El efecto de la falla y su efecto sobre el cliente o sobre el normal desempeño del producto. Ahora aquí viene el índice de severidad. De 1 a 10, yo califico aquí qué tan severo es que ocurra la falla. Como les había explicado, si es severo, muy severo, es 10. Si no es nada severo, es 0. Entonces ahí está la tabla para que usted verifique. Aquí ponemos las causas potenciales de esa falla. Entonces, el efecto y acá las causas. Aquí hay que usar herramientas de análisis, ¿verdad?, que ya nosotros vimos, como les había dicho al principio, las herramientas como el espina de pescado, etc. Después viene el índice de ocurrencia, que también es de 1 a 10. Yo tengo que determinar también si existen controles actuales, sí o no. Si las quiero redactar aquí, quiero decir cuáles son los controles que lo hacen, que se hace, y yo lo puedo redactar. O simplemente pongo sí o no, si después se hace un análisis posterior de cuáles son esos controles. Y el índice de detección, qué tan rápido es de detectar, que entre más difícil es de detectar, más calificación tiene. Digo, menos calificación tiene, ¿verdad? Y entre menos difícil de detectar, o sea que es fácil de detectar, entonces tiene calificación superior. Y con ese cálculo, yo calculo el RPN, la multiplicación. Entonces sería, entre más severo, mayor. Entre más ocurrencia, mayor. Y entre más difícil de detectar, mayor. Entre más difícil de detectar, mayor. Para que todo lo negativo se sume, ¿verdad? Entonces aquí yo calculo el RPN. Ese sería la MEF. Ahora vamos a ver la última parte, que es la última parte, la tercera parte de la MEF, es las acciones recomendadas en el RPN. Entonces recuerden que yo hago un Pareto, ¿verdad?, organizando de mayor a menor el RPN, los resultados del RPN, los datos que yo tomo aquí, los organizo y digo cuáles son los que yo voy a atacar. Y pongo las acciones recomendadas. El responsable, la persona que va a estar a cargo de esa acción, las acciones tomadas, si se hicieron o no se hicieron, este seguimiento. Estoy aquí, de este lado, es seguimiento. Entonces ese seguimiento se hace un tiempo después, ¿verdad?, que si se hizo o no se hizo la acción tomada con respecto a la acción recomendada.
que verificarla, ¿verdad? Y se hace otro recálculo, otro NPR. Entonces, este es un NPR2. Aquí pone RPN, pero es lo mismo. RPN, pero posterior. Un segundo RPN que se calcula. Y la idea es que el RPN2 sea muchísimo menor que el RPN1 con el que nosotros veníamos trabajando, ¿verdad? Que se vea la intervención para disminuir los RPN que tienen que tender a cero.